Dania Chirinos, adelante. Y Dania, muy buena tarde. Gracias, Joely, gracias por el pase. Hoy hemos estado aquí en el Miami-Dade College, en Miami, en esta segundo diálogo presidencial dentro de la cátedra Meserani. El año pasado, lo explicaba ayer en el programa, se debatió sobre la democracia. Y en esta oportunidad se habla de los partidos políticos, que no están para muchos de los expositores precisamente en su mejor momento. Y en la tarde de hoy me acompaña Héctor Chávez, un invitado asiduo de nuestro programa, y me encanta compartir con él. Héctor, bienvenido, buena tarde. Gracias, Idania, un gusto. Los partidos políticos ha sido el centro de la discusión. Se ha dicho que quizás no estén en su mejor momento, que hay que reinventar los partidos políticos, pero ¿cómo hacerlo, no? ¿Cómo reinventar para que logren captar el acompañamiento de la ciudadanía, que finalmente son su razón de ser? Los partidos hacen dos cosas fundamentales. Primero representan y luego gobiernan. La representación tiene problemas, eso es muy cierto. Los millennials no reconocen a los partidos como canales habituales de representación y muchas veces como canales legítimos de representación. Por el otro lado, es una idea del siglo XIX que debe funcionar en el siglo XXI. Se habla de las redes, se habla de los movimientos sociales, se habla de un sinnúmero de espacios de acción colectiva que van por afuera de los partidos. Y sin embargo, si no tenemos partidos, no podemos tener competencia electoral, porque son los partidos quienes organizan esa competencia electoral, y sin competencia electoral no hay democracia. Sin los partidos no tenemos selección de dirigentes. Sin los partidos no tenemos propuestas que sean sintetizadoras. ¿Qué quiere decir esto? Que los grupos de la sociedad civil tienen propuestas, pero siempre referidas a un grupo específico. Son los partidos quienes sintetizan ese sinnúmero de propuestas en algo viable, porque no se puede hacer todo y no se puede hacer todo al mismo tiempo. Claro. Es bien cierto, por el otro lado, que tienen que actualizarse, tienen que resolver problemas serios. En América Latina hoy tenemos un problema serio de corrupción, de financiamiento ilegal de las campañas. Se llama Odebrecht, tiene nombre propio, Sí. Lo sabemos. No hemos llegado al fondo de esta historia, no sabemos si llegaremos, pero sí sabemos suficiente para asustarnos. Para asustarnos. Hay expresidentes presos, Sí. con prisión preventiva. Por el otro lado, tenemos nuevos partidos que van surgiendo, expresando un poco esta necesidad de síntesis y esta nueva modalidad de acción colectiva. Partidos más horizontales. Los partidos son instituciones jerárquicas. Y eso no funciona. Uno de los temas que se está discutiendo hoy es las redes y cómo eso influye en crear, si no más democracia, crear horizontalidad en las relaciones de poder. Claro. Porque hasta ahora han funcionado como pirámides. Exacto. Y yo lo que veo es que los partidos de futuro del año próximo, además, tienen que ser partidos horizontales, donde los dirigentes no estén arriba de su base, sino al mismo nivel. Ahora, la pregunta es, ¿van a entender los dirigentes tradicionales, por calificarlos de alguna manera, los que han manejado la política de acuerdo a esa pirámide donde el que levanta la voz está arriba y todos los demás abajo? ¿Van a entender que esta horizontalidad es necesaria para la sobrevivencia? Deben hacerlo, si no será perecer. Los partidos saludables hoy son horizontales. La historia de Argentina de este fin de semana, de la elección, de la consolidación del PRO como partido tal vez fundamental, como centro de gravedad del sistema político argentino hoy, es esa precisamente. Es un partido con horizontalidad en la relación entre sus dirigentes y sus activistas, con una nueva manera de hacer política. Mismo uno lo ve la noche de la elección, la manera de vestirse de los dirigentes del PRO es igual a la manera de vestirse de sus activistas. No es todo.
Pero es algo. es un signo, es un gesto, es una comunicación entre los dirigentes y su base. El presidente Macri estaba con zapatillas, como decimos en el Río de la Plata, con jeans. Pero hay un elemento que no quiero dejar de lado porque lo comentábamos con Héctor Chamiz hace unos minutos cuando hablábamos precisamente del caso Argentina, de la consolidación de Mauricio Macri y su gobierno, y un elemento que mencionaste que no podemos dejar de lado, que es Macri nunca ha mentido, siempre ha dicho la verdad, me dijiste. Bueno, ese es su eslogan de campaña. Pero tiene una trayectoria, aún como alcalde de Buenos Aires, de un poco lo que decía el presidente Lacalle, que no se puede prometer lo imposible. Y él como alcalde siempre decía, no, esta obra no se puede concluir en un año, hacen falta 6 años. Y él hace mucho hincapié en eso. Yo creo que es un estilo comunicacional distinto. Yo creo que hay una proximidad ante los gobernantes. Hay una gobernadora de la provincia de Buenos Aires que yo en alguna nota la he llamado la anti-Cristina Kirchner, sin joyas, sin maquillaje, con vestimenta común y caminando los barrios humildes como nunca lo había hecho tal vez ningún gobernador antes. Y a todo esto, además, con nuevas categorías, porque supuestamente el PRO es la derecha. Sí. Y a mí no me parece muy de derecha una gobernadora que con jeans se meta en calles sin asfalto, a conversar con los vecinos. Es como un mensaje implícito de gente como tú. Algún eslogan recordé alguna vez. Exactamente, porque... Pero es tener coherencia, porque mencionábamos también en la discusión política de hoy, por ejemplo, el caso de María Corina Machado en Venezuela. Le puede gustar a unos sí, a otros no. Hay quien la rechaza, hay quien le acepta. Pero hay un hilo en el actuar de María Corina Machado que es la coherencia. Es decir, ella no engaña a nadie, ha dicho lo que pensó sobre el proceso electoral, siempre expresa eso. Quizás a lo que se llama unidad, que de unidad no tiene nada, ya lo vemos, molestó, pero sí, finalmente claro, fue, digamos, coherente, repito, con el electorado. Y de la misma manera el mensaje de Antonio Ledesma la noche del plebiscito, del 16 de julio. ¿Recuerdas ese mensaje? Claro, sí. Duro, pero muy cierto. Es que por el otro lado, esto tiene que ver con la representación. ¿Cómo hago yo para sentirme identificado con aquel que quiere representarme? La coherencia es fundamental. Y hoy en día, con las redes, fue tema de discusión, las incoherencias están en la superficie. Muy rápidamente nos enteramos de las incoherencias, de informaciones que ni siquiera los candidatos sabían que existía acerca de sí mismos. Entonces, todo esto tiene un lado positivo. Ya sabemos que la instantaneidad de las redes es peligrosa, que da lugar a la calumnia, claro, que hay un sinnúmero de abusos, pero por el otro lado esa inmediatez es un elemento de transparencia y de lo que en inglés se llama accountability, que no tenemos palabra en el idioma español, pero que quiere decir, bueno, rendir cuentas. Rendir cuentas no solamente de que las platas gastadas hayan sido gastadas de manera apropiada, sino rendir cuentas de la coherencia, de la transparencia con la legalidad de las instituciones democráticas. Y ya para ir cerrando, por supuesto no puedo hablar con Héctor y dejar de lado el resultado electoral en Argentina. ¿Qué significa para el peronismo, para Cristina Fernández, este resultado electoral en la que se jugó su prestigio? La vimos llenar plazas, bailar, hablar. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo traducimos? Tiene varias lecturas. Primero, que el poder no es eterno para nadie, y mucho menos en democracia. Y que Cristina Kirchner cumplió un ciclo y es parte de la historia. Pretender recrearlo indefinidamente es un error. Esto le ha causado problemas al peronismo como identidad política, como partido. Entonces, hay también un mensaje que es la alternancia. La sociedad quiere alternancia y eso lo expresa. Hay un nuevo sistema político que ha quedado constituido con esta elección, que es un sistema donde el bipartidismo de entonces, los tradicionales partidos peronista y radical, tiene ahora un nuevo jugador, que es el PRO, en coalición con el Partido Radical. Hay una nueva coalición de gobierno
Es muy parecido, si se quiere, a lo de Chile de muchos años, del socialismo con la democracia cristiana gobernando durante muchísimos años. Primero llamado concertación, luego llamado nueva mayoría. Hay una nueva coalición que tiene futuro. El peronismo tendrá que sentarse a conversar, reflexionar, volver sobre sus pasos, porque el peronismo es un fenómeno complejo y contradictorio en su historia. Ha tenido momentos, cuando Alfonsín era presidente de Argentina en los 80, el primer presidente democrático después de la dictadura, el peronismo, liderado por Antonio Cafiero, desaparecido líder, cumplió un rol de oposición leal a Alfonsín todo el tiempo, todos los 6 años. El peronismo debe volver sobre eso para ser un partido político viable en el futuro y para cumplir un rol que la sociedad... Ahora, pero la pregunta es, ¿Cristina Fernández entiende, a partir de estos resultados, que el poder no es eterno? ¿Que el poder tiene alternancia? Bueno, tal vez no, pero la personalidad de ella no le importa la institucionalidad democrática. A las instituciones no le importa la personalidad de nadie, y al proceso político tampoco. Y la sociedad ha hablado. No es una abrumadora mayoría la de Cambiemos, que es la coalición de gobierno, pero se ha consolidado como el partido que controla el centro del país. Es la primera vez desde el año 1985 que una fuerza política gana en elecciones de mitad de término los 5 distritos electorales más grandes del país. Más importante. Entonces, ahí hay un mensaje poderoso que la sociedad ha emitido y que los dirigentes oficialistas y opositores deben escuchar con mucho cuidado. Que tienen que saber leer. Una última pregunta, Héctor. No puedo despedirte sin ella. En Venezuela hay una circunstancia particular, se pierde la oposición venezolana, la mayor cantidad de gobernadores, cuando no era así. Se empieza a cuestionar la participación que se tuvo o no. Los gobernadores electos, 4, deciden juramentarse ante una asamblea ilegítima constituyente. Eso ahora ha originado un gran debate y en este instante además unas críticas mutuas dentro de factores de la oposición. ¿Tu opinión en relación a lo que pasó? Creo que es trágico, es repudiable ese juramento, porque luego hacen falta todo tipo de acrobacias retóricas para no decir que ir a juramentarse ante la Asamblea Constituyente es legitimar la Asamblea Constituyente, que es lo que Maduro pretendía. Y AD le ha entregado esa legitimidad en ese acto. Eso por un lado. Por el otro lado, la MUD ha dejado de existir, a efectos prácticos, que cumplió un rol importantísimo. La elección de 2015, hace casi 2 años, una elección histórica, y que generó enorme esperanza en los demócratas de Venezuela y del resto del mundo. Y tercero, comienzan a asomar nuevas coaliciones, nuevas alianzas. Soy Venezuela es una. Creo que han tenido claridad, la coherencia que señalabas acerca de María Corina, de Ledesma. Diego Arria es parte de esa coalición. ¿Y qué quiere decir? Bueno, quiere decir que no debieron participar, que se sabía, que participaron sin ninguna garantía institucional decidieron participar el mismo día que Smartmatic anunció que había habido fraude en la elección constituyente. Entonces, ¿cómo se explica eso? No tiene explicación. Lo que ha sido es una enorme defraudación a la sociedad venezolana por parte de esta decisión, por parte de los adecos, como se dice. Y entonces hay que barajar y dar de nuevo, y conformar nuevos espacios, nuevas coaliciones, y recrear la oferta política y electoral a la sociedad. Y algunos ya lo están haciendo, como Soy Venezuela. Trabajo duro por delante. Héctor, gracias por acompañarnos, como siempre. Un gusto. Yoli, vuelvo contigo a los estudios y más adelante hacemos un nuevo contacto aquí en el Miami Dade College.